Recopilación de historias de brujas por suscriptores. Volumen 1. Primer relato. La bruja curandera. Relato compartido por Manex Corrales. Anécdota contada directamente de un familiar. A manera de introducción. Las historias sanan, las historias pueden lastimar y si las repetimos lo suficiente se pueden volver realidad, crean leyendas, crean la historia de un pueblo, nos hace quienes somos, pues tienen mucho poder. En un rancho del estado de Sinaloa, en el año 1922, se tenía la costumbre que entre los campesinos acercarse con los curanderos de los ranchos para llevar a cabo limpias, quitarse el mal de ojo, o cuando se tenía alguna maldición, o asimismo, buscar suerte alguna. Además, cuando los recién nacidos dentro de la comunidad llegaban a este mundo eran llevados con la curandera para buscar la bendición de la misma, por medio de rituales donde les realizaban un masaje a los bebés. Estos quedaban exentos de cualquier maldición o mal de ojo. Esa era la creencia que la gran mayoría en ese entonces tenían. La curandera con mayor poder y presencia se encontraba en el rancho más escondido entre el monte y veredas, que para llegar es necesario ir a pie bastantes kilómetros, ya que se encuentra hasta el día de hoy incomunicado y aún escondido. Además, es un lugar que se cree que detenido en el tiempo por las costumbres que aún aguarda. Rosita, hoy en día y aún con vida cuenta como sus primeros 2 hijos que tuvo murieron por circunstancias misteriosas. En el año de 1922 nació el primero de sus hijos y como era costumbre se buscaba a la curandera para que ésta sobara al bebé, sin embargo, Rosita se negó a realizar esta práctica ya que ella no creía en esas historias y costumbres que se tenían. La gente al enterarse de tal barbaridad no aceptaba lo que Rosita decía. La curandera se enteró de tal atrevimiento de parte de Rosita, a lo que mencionó a su única hija que le comentara a Rosita que era necesario que ese bebé tuviera su bendición, de otro modo tendría una maldición encima. Sin embargo, con lo que no contaba la curandera es que su hija no quería participar tampoco en tales prácticas, ya que aparte de correrse el rumor de que su madre era curandera, se decía también que se trataba de una bruja. Varias ocasiones antes de que naciera el primer hijo de Rosita, se había visto a mitad de la noche más oscura, donde la luna era cubierta por densas nubes. La curandera se levantaba a medianoche y se dirigía a alimentar a unas enormes gallinas negras, las cuales se asemejaban a sopilotes. Con su mano extendida les daba de comer a cada una de ellas y solamente por las noches les hablaba como si fuesen personas y también les respondía como si cada cacareo fuera una pregunta. En otras ocasiones se había encontrado a la curandera a mitad del arroyo sola, con la única luz en el lugar que era la de la luna, llevaba un vestido blanco que se mojaba al caminar a la orilla del arroyo. La curandera permanecía quieta y en pie y en silencio. Se decía que predicaba palabras malditas y con ellas atraía a sus víctimas. Algunos pobladores se acercaron a la hija de la curandera para expresar su inquietud, ella no sabía qué decir al respecto, solo el miedo en contra de su madre fue creciendo. Rosita, quien la conocía desde más pequeñas, había adquirido también un temor ante tales eventos que prefiero negar su existencia y negar a la curandera. La curandera en contadas ocasiones quiso otorgarle sus poderes y sabiduría a su hija, pero su hija siempre se negaba, pues era tanto el pavor que le tenía que prefería evitarla, y varias noches no llegaba a dormir a su casa para evitar ver cómo su madre realizaba tales actos satánicos. Fue así como conoció a un hombre quien al conocer la leyenda de la curandera la invitó a salir de ese pueblo y escaparse juntos. Y como era de esperarse, la curandera se dio cuenta de los planes de su hija a lo que la maldijo diciéndole que si se llegaban a ir del rancho, ella se encargaría de que tanto su esposo como ella los convertiría en culebras. Su hija ya amenazada decidió no partir, sin embargo, compartía esta historia con todos a quien conocía, fue así como llegó a los oídos de Rosita lo que decían de la curandera. Se decía también que la curandera se podía transformar en cualquier animal, se hablaba que en ocasiones se le veía subir el cerro en forma humana y luego bajar transformada en cabra, así la gente comenzó a llamarle la bruja curandera. El bebé de Rosita tenía 2 meses de haber nacido, parecía ser un bebé sano, la última advertencia de la curandera ya había sido enviada días atrás, sin embargo, Rosita fue muy persistente en su decisión de no llevar a su bebé a que le sobara la curandera. La familia de Rosita tenía un huerto de árboles frutales, a lo que el cuarto de Rosita daba a un árbol grande de mango,
y esa noche un búho apareció en la rama de aquel árbol frente a la ventana de Rosita. Esta ave comenzó a cantar y al mismo tiempo el bebé comenzó a llorar. Al día siguiente llevaron al bebé al doctor al pueblo más cercano. Lo llevaban a otros poblados con otros doctores y siempre a donde fueran le comentaban lo mismo, que el bebé se encontraba muy sano. Esa segunda noche el búho regresó y repetía su cantar, y el bebé comenzó a llorar. Pasaron 7 días, y cada noche fue la misma historia. Sin embargo, al despertar del séptimo día, el bebé ya había fallecido. Al siguiente día el búho ya no volvía a aparecer. Así pasaron 2 años, y mientras que este tiempo transcurría la fama de la bruja curandera se había dado a conocer por esta maldición que había lanzado a Rosita. Sin embargo Rosita aún se negaba a creer en dichas patrañas, a lo que al segundo aniversario de la muerte de su primer hijo ya había nacido el segundo. Se repitió la historia. Rosita se negó en llevar a sobar a su bebé, pues ella decía que su religión no le permitía creer en esas historias y magia negra. La gente comenzó a hablar nuevamente y la bruja curandera hizo llevar otra advertencia ahora por su propia hija. Esta última trató de disuadir a Rosita, quien dijo que era imposible todo aquello que se decía de esa señora. 2 meses después, en una noche oscura, el cantar de un búho se escuchaba entre los árboles de mango. Rosita recordó dicho cantar de hace 2 años, a lo que buscaba y buscaba entre la oscuridad a dicha ave, a quien solo lograba ver a lo lejos sus ojos brillantes. Su bebé comenzó a llorar, y por más que lo consolaran no se tranquilizaba. Cada día que pasaba el búho se acercaba más y más y su cantar sonaba con más fuerza. Así la séptima noche llegó y el búho cantaba frente a la ventana de Rosita, y al día siguiente el bebé no despertó. La fama de la bruja se había hecho notar más, nadie se atrevía a confrontarla. Se decía que la bruja mataba bebés convertida en búho, pero como te enfrentas a algo desconocido o misterioso. Su hija seguía contando historias sobre su madre, historias que erizaban la piel y provocaban que en cuanto oscurecía nadie saliera al monte o fuera de su casa. Un par de campesinos que regresaban tarde de arriar el ganado mencionaron que vieron caminar a la bruja entre la vereda. Uno de ellos por respeto saludó pero no tuvo respuesta alguna, pero logró divisar un poco el rostro de la bruja. Se encontraba demacrado, su lengua se retorcía fuera de su boca. Era como si la lengua tuviera control propio sobre ella misma y fuera más larga de lo normal, pero lo que más perturbó al campesino fue que debajo de su bata blanca se asomaban culebras, las cuales se perdían en medio del pastizal y de la oscuridad. Pasaron 2 años más, la hija de la curandera aún no se casaba por miedo a la maldición de su madre. Sin embargo, aquel hombre aún esperaba. En ese entonces, Rosita ya había dado a luz a su tercer hijo, quien resultó ser una niña. A Rosita, como anteriores veces, la gente le decía que llevara al bebé a sobar, pero ella no hacía caso, y un poco antes de los 2 meses el búho regresó a cantar en la ventana. Esto le pareció extraño a Rosita. Con miedo a que volviera a pasar lo mismo le gritó al búho: vete, vete o te voy a matar. El ave cantaba más y más y la bebé comenzó a llorar. Así Rosita tomó una piedra y se la arrojó al búho pegándole en la pata, provocando que el búho huyera del lugar. Esa noche la bebé dejó de llorar y pudo dormir en paz. A la mañana siguiente la hija de la bruja llegó a casa de Rosita solicitando algunos medicamentos, ya que ella argumentaba que su madre se había caído en el río y tenía una pierna quebrada. Esto le llamó tanto la atención a Rosita que decidió actuar ya contra la bruja. Dejó a su bebé a cargo de sus padres y pidió a la hija de la bruja que la llevara con su madre. Al principio la hija de la bruja se negó, pero Rosita era bastante persistente y tenía el valor necesario para verla. Cuando llegó a la casa de la bruja se dio cuenta que había varios animales encerrados, cosas fuera de lo habitual, y muchas de las historias de los pobladores comenzaron a tomar forma. Fue cuando vio a la bruja que se encontraba en un catre acostada con la pierna entablada. Rosita se acercó a ella y le dijo: esta noche un búho se ha parado en la ventana de mi cuarto, por fin logré espantarlo con una piedra, le pegué, pero si vuelve a aparecer usaré la pistola de mi padre para matarlo. Rosita se retiró de allí y la bruja solo con rabia en los ojos la veía alejarse, como si con la mirada le aventara una maldición. De ese modo la bruja dejó de molestar a Rosita. Aún así, la familia de Rosita no quiso correr riesgos y se fueron del rancho dejando casa y huertos olvidados. Después de eso, lo que sucedió en el rancho llegó a oídos de Rosita muchos años después.
Conforme pasó el tiempo la bruja comenzó a demacrarse, se decía que necesitaba pasar sus poderes a su hija, pero ésta negaba a recibirlos. Su hija entonces le comentó lo que tanto se guardó por años. Mi pacto es quedarme contigo hasta que mueras, pues en vida aún nos puedes maldecir. Aunque tu muerte sea prolongada y con dolor estaré allí para asegurarme que te hayas ido. La pierna de la bruja nunca sano, al contrario se había puesto negra por lo podrida que estaba. En ocasiones por la noche cuando le daba de comer a sus gallinas negras se resbalaba y éstas le picoteaban el rostro, como si exigieran algo al pelear contra la bruja. Su hija, escondida por temor, veía cómo los animales atacaban a la bruja, y al día siguiente con la luz del sol ya alejando a las gallinas encontraba a su madre tirada en el piso, aún con vida, pero lastimada. La bruja le insistía diciéndole que necesitaba pasarle sus poderes. Siempre su hija se negaba. Su madre le decía que el dolor que sentía era inmenso. Decía que por dentro una culebra se retorcía en su estómago y éste se disiparía si su hija aceptaba su don, pero siempre fue negado. Una noche oscura, cuando la luna no se asomaba, intensos gritos se escuchaban en la casa de la bruja. Ella estaba proclamando a la muerte, la necesitaba, la pedía a gritos, pero ésta no llegaba. Los pocos familiares que se atrevían a estar allí contaban cómo los animales se encontraban bastante inquietos. Como con cada grito resonando en el monte perturbaba la tranquilidad de la noche. Su hija le ponía paños en la cabeza de su madre, sin embargo, ella se retorcía tanto de dolor que los tiraba, su cuerpo se arqueaba, de repente solo era sostenido por sus pies y cabeza, su boca se abrió más de lo normal y su lengua comenzó a retorcerse fuera de ella. Como si fuese una culebra, bajó por la garganta, recorrió su pecho y llegó hasta su ombligo. De ese modo la bruja murió con la boca abierta y la enorme lengua por fuera. Pasaron 2 días, la hija de la bruja tenía sus cosas listas, dejaría atrás al rancho, pidió ayuda de parte de la gente de allí para quemar la casa por completo con todo y animales. Nadie se negó, pues por las historias que contaba la hija de la bruja sabían que no era nada seguro dejar esa casa en pie. Hoy en día solo vive la hija. Su esposo murió varios años después de haber salido a buscar una nueva vida. Sin embargo, la hija de la bruja vive en paz y aún habla con Rosita. Hay un par de cosas interesantes en lo que sucedió después de la muerte de la bruja curandera. Una de ellas tiene que ver con los animales que estaban enjaulados en el rancho. A pesar de la instrucción de la hija de quemar la casa con todo y lo que había dentro, se les dio la libertad a las gallinas, puercos y guajolotes. Días después, mucha de la gente que se consideraba desaparecida o muerta comenzó a aparecer de manera milagrosa. Nadie de ellos recordaba lo que les había pasado o dónde habían estado. Sin embargo, sí hubo quienes comentaban que se habían encontrado solos, cara a cara con la difunta bruja en algún momento. Después de allí todo era borroso. La segunda curiosidad era ya sobre la sepultura que le dieron a la bruja. No fue en un cementerio, de hecho, se negaron a aceptarla en algún campo santo. A lo que la hija con ayuda de su esposo la enterraron en el río con su bata blanca. Se dice que por las noches una mujer de blanco recorre el río, en busca de su hija para poder pasarle aún sus dones, pero quienes se han encontrado con esta mujer ya no vuelven a ser los mismos. Pero esa es otra historia. Segundo relato. La bruja Guay. Una bruja nahual. Experiencia enviada por una suscriptora. La suscriptora decidió mantener un seudónimo con el nombre de María. Asimismo, pidió que se mantenga en anonimato el municipio donde ella vive. Solo se menciona el nombre del municipio donde acontecieron los sucesos. Basado en hechos reales. Soy una suscriptora reciente del canal y, al escuchar las historias que se mencionan, me he animado a compartir la historia que vivió mi abuelita materna, Mila, cuando era más pequeña y que hoy en día, ya falleció. Mi abuela Mila nos cuidó a mi hermano y a mí cuando éramos pequeños. Ella era una mujer de carácter fuerte, cariñosa y protectora. Siempre estaba muy atenta de dónde estábamos o qué hacíamos mientras ella cocinaba. Recuerdo que, cuando me dolía la cabeza, ella hacía un preparado con hierbas, lo dejaba a la luz de la luna llena y, al día siguiente, me lavaba la cabeza al mediodía con ello, y en poco tiempo sentía mejoría. Cuando nos hacía estos preparados, se encerraba en su cuarto y salía a los pocos minutos. Nunca supe por qué lo hacía, pero en una ocasión la logré ver leer un libro,
como un recetario donde me imaginé que allí tenía todo apuntado. También nos advertía constantemente que no habláramos con extraños y, mucho menos, aceptáramos cosas de ellos, siempre desconfiando de las personas. Y la verdad, no entendía mucho el porqué. Sin embargo, cuando comenzamos a ir a la escuela, ella hacía mucho hincapié en que no comiéramos cosas que nos regalaran, ya que ella, de niña, había pasado por una horrible experiencia. A partir de este punto, les contaré la historia de mi abuela, tal cual me la contó a mí y como yo la recuerdo. Siempre, antes de acostarnos, nos relataba alguna historia del poblado donde ella vivió, el cual era llamado Tzitbalche. Allí vivió junto con mis bisabuelos, Rosa y Pedro, y con sus hermanos y hermanas, todos en la misma casa. Y como ella era la mayor, sus tareas del hogar eran más que las de los demás hermanos. Era la encargada de ir a comprar, moler maíz e ir por agua. Después, por la tarde, tenía que ir a criar a los animales, cochinos, gallinas y pavos que tenía mi bisabuela. Todo esto antes de que oscureciera, ya que, al caer la noche, la oscuridad era tan profunda que uno no podía ver más allá de 2 metros frente a uno, pues en aquellos tiempos no había energía eléctrica y los alrededores estaban cubiertos por puro monte, siendo la única luz la de la luna. Además, mi bisabuela tenía una regla más: les pedía dormir a todos a partir de las 8 de la noche, porque cuando la noche avanzaba, la maldad se hacía presente. Mi bisabuela Rosa le decía a mi abuelita Mila que siempre pasara por un camino en específico, esto para que no pasara junto a la casa de su vecina, Doña Luz. Y es que de Doña Luz se corría el rumor en todo el poblado de que ella era una bruja guay, así les llamaban a las brujas que podían transformarse en animales. Se decía que practicaba la magia negra, pues le gustaba por las noches convertirse en un mono negro y andar por los árboles, metiéndose en las casas y robando comida. Por esa razón, cuando la mañana llegaba, muchas personas veían que ya no tenían alimentos, o estos amanecían mordidos, junto con restos de pelaje de mono. Se mencionaba también que por las noches veían como a la casa de Doña Luz entraba mucha gente proveniente del monte, y salían animales mucho más grandes de lo que deberían ser. Se decía que su magia negra convertía a las personas en animales. Poco después, los conocieron como los nahuales del monte. Todos en el pueblo sabían de los oscuros favores que Doña Luz hacía. Además, entre los vecinos se decía que ya la habían visto practicar las artes negras. Estos rumores y experiencias de los pobladores despertaron en mi joven abuelita Mila una gran curiosidad, de la que luego se arrepentiría. Una mañana, como cualquier otro día, mi abuelita fue a comprar el mandado que se le había ordenado. Mi abuelita Mila, ese día, no podía dejar de pensar en todo lo que hacía Doña Luz. Fue tanta su obsesión que, al tomar el camino de siempre, desafortunadamente se encontró con Doña Luz. Era como si la hubiese invocado por pensar tanto en ella, o quizás había sido una coincidencia, o probablemente Doña Luz ya había elegido a su próxima víctima. Doña Luz le preguntó a mi abuelita hacia dónde se dirigía. Ella, recordando las palabras de mi bisabuela y por miedo, no le respondió. Pero, aún así, como si Doña Luz le estuviera leyendo la mente, continuó diciéndole: «Ya que vas a comprar unas cosas, ¿me podrías traer algo a mí?». No parecía pedir nada inusual o raro, así que mi abuelita, un poco temerosa, aceptó. Ya de regreso, pasó por la casa de Doña Luz para darle su encargo. Esta la invitó a pasar, ella no quiso, pero Doña Luz le insistía tanto que, para poder zafarse de su invitación, le dijo que tenía que irse con la excusa de que mi bisabuela la iba a regañar por tardar en llevar las cosas que le había encargado desde antes. Así fue como Doña Luz se quedó por un momento inmóvil, observándola con una sonrisa inquietante. De forma inmediata dejó de insistir y le comentó que le daría algo como agradecimiento. Sacó una bolsa de carne para que todos la comieran. Ella se quedó extrañada, ya que, por lo menos, debería haber 3 kilos de carne allí. Doña Luz no parecía ser una persona con muchas pertenencias para poder tener tanta carne. En aquellas épocas, era un lujo comerla. Mi abuelita Mila se apresuró a llegar a su casa por miedo a que Doña Luz la siguiera y también por temor a que mi bisabuela le pegara por lo tarde que estaba regresando. Al llegar, entregó la compra y también la carne, y como era de esperarse, le preguntaron de dónde la había sacado. Con miedo, les contó todo lo que había pasado. Mi bisabuela se enojó mucho, pero también se preocupó,
así que le pidió a mi abuelita Mila que devolviera la carne a doña Luz. De nueva cuenta, regresó a casa de esa mujer. Sin embargo, por más veces que tocó a la puerta, no fue atendida. Se acercó a la ventana para asomarse y fue cuando vio que doña Luz tenía en su mesa un montón de hierbas y huesos, trastes de madera y jícaras. Además, tenía unas figuras de madera con apariencias feas y a un lado de ellas, había un libro grueso de color negro. Mi abuelita sintió mucho miedo. Aquello que veía ya la había paralizado, no podía dejar de mirar por la ventana. Y, como si hubiese despertado de un trance, logró controlarse e irse de ahí. Al llegar a la casa de mi bisabuela, le explicó que nadie le había atendido y no pudo dejar la carne, pues no se había animado a entrar por lo que había visto allí adentro. Al final, fue mi bisabuelo Pedro quien decidió que lo mejor sería tirar la carne en el patio, cuidando que los animales no la comieran. Un poco más tarde, cuando terminaron de comer, mi abuelita fue por un poco de leña al patio para prender el fuego y ponerse a tortear para mi bisabuelo Pedro. Mientras recolectaba la leña, percibió un olor pestilente y, al acercarse más para ver de dónde provenía ese olor, notó que era la carne que hace un par de horas le habían regalado. Vio con espanto que la carne estaba aguzanada y putrefacta, como si hubiera pasado días enteros allí tirada. Mi bisabuela, al percatarse de esto, decidió que iba a ir a reclamarle a doña Luz. A la mañana siguiente, con medallitas y cruces en la bolsa, mi bisabuela confrontó a doña Luz. Le pidió que, por favor, no les obsequiara ya nada y le regresó la bolsa con la carne podrida. No quiso confrontarla más, pensando que ella podría tomar represalias o venganza por ello. Pienso que mi bisabuela no estaba alejada de lo que había pensado, no estaba de más tomar más precauciones. Días después de lo sucedido, mi bisabuela optó por que mi abuelita se quedara a cuidar de sus hermanitos, y que ahora ella sería quien iría por los mandados. No pasó mucho tiempo cuando, un día, mi bisabuela tuvo que ir a moler el maíz. Se tardaría un poco más en regresar a casa, así que le pidió a mi abuelita que tomara precauciones, cuidara de los demás y que no salieran a jugar al patio durante el tiempo que ella no estuviera en casa. Le prometió que volvería antes del almuerzo. Pero, por obra del destino, no llegó a la hora acordada. Mi abuelita procuraba distraer a sus hermanitos y preparar algo de comer para ellos mientras esperaban. Como no había mucho más que hacer, prefirió darle de comer a todos sus hermanitos, quedándose ella sin comida. Cuando sus hermanitos acabaron de comer, colgó unas hamacas para que se metieran a dormir. Ella se mantendría despierta cuidándolos mientras su mamá llegaba, ya que se había tardado más de lo esperado. Con el paso de las horas, comenzó a tener mucha hambre, cuando de repente alguien tocó la puerta. Mi abuelita se acercó y procuró revisar antes de abrir, mirando por un orificio que tenía la vieja puerta. Observó que era una mujer indígena, que llevaba puesto un huipil blanco con un rebozo, y tenía una cubeta con elotes recién cocidos, que para los ojos y el hambre de mi abuelita se veían muy apetecibles. Abrió la puerta para comprarle unos elotes. La mujer indígena le entregó en una bolsa 3 elotes y le dijo que no era nada, que eran un regalo para mi bisabuela Rosa. Mi abuela los tomó y agradeció. La mujer continuó con su camino, pero mi abuela, quien jamás había visto a esa mujer andar por el poblado, no le dio mucha importancia, pues tenía ya mucha hambre y no soportó la tentación de comerse un elote. Nos contaba que olían tan rico que eso le abría más el apetito, y cuando menos se dio cuenta, se había terminado los 3. Por fin, cuando mi bisabuela llegó a la casa, encontró a mi abuelita sintiéndose mal, se quejaba de un dolor muy fuerte en la barriga y en la cabeza. La revisaron y le comentaron que a lo mejor era por la temporada, pero los días pasaron y mi abuelita aún no se recuperaba como se esperaba. Sentía mucha presión en la cabeza, se veía pálida y no quería comer, y esto se aunó a que empezó a tener calentura por las noches. Se acercó a mi bisabuela y le comentó que sentía la cabeza muy extraña. Mi bisabuela la tocó, y aparte de notar la fiebre, encontró una horrible sorpresa. Dentro de los cabellos rizados de mi abuelita había gusanos. No era posible, pues una noche anterior le había dado un baño para disminuir la fiebre y le había cepillado el cabello. Mi bisabuela empezó entonces a interrogar a mi abuelita, preguntándole si no había salido al patio o se había metido accidentalmente entre hierbas y árboles. Ella quería buscar una explicación lógica a lo que estaba pasando. Pero mi abuelita, llorando, decía que no,
que ella sentía mucha presión y dolor en la cabeza, y que al tocarla se había quitado algunos gusanos, igualitos a la carne del patio. Le preguntó si había comido algo fuera de casa, y fue entonces cuando ella le contó sobre la mujer indígena que pasó vendiendo elotes la tarde que se fue a moler. De inmediato, mi bisabuela fue con la vecina y le contó lo que había pasado. La vecina le dijo que pensaba que la mujer indígena se trataba de alguna bruja que estaba haciendo de las suyas con magia negra, por lo que era necesario llevar a mi abuelita con alguien que pudiera deshacer aquella maldición. Fue así que mi bisabuela, sin ánimo alguno y no queriendo, pero preocupada, fue a ver a Doña Luz. Al llegar a su casa, era como si Doña Luz ya las estuviera esperando. Les dijo que pasaran y revisó a mi abuelita por unos segundos. Inmediatamente les dijo que necesitaría una gallina negra. Corriendo y sin dejar pasar más tiempo, mi bisabuela fue por una de sus gallinas del patio. Doña Luz le dijo que lo que viera y oyera, no se quejara pues tenía que soportarlo para poder quitarle el hechizo a mi abuelita. Por su parte, a mi abuelita le pidió lo mismo y que hiciera lo que ella le dijera. Así es como sentaron a mi abuelita en una silla de madera. Doña Luz tomó una tela, el libro negro que mi abuela había visto antes, y ató una de las patas de la gallina a la mesa. Mi abuelita cuenta que Doña Luz empezó a hablar primero en maya, la lengua que comúnmente se hablaba en el pueblo, y después en otro idioma que no entendía, el cual se fue distorsionando poco a poco. Mi abuelita recuerda cómo escuchaba que las cosas a su alrededor crujían, se movían por sí solas y caían de su lugar, mas no podía ver más porque tenía la cabeza tapada con un trapo. Con la cabeza inclinada hacia abajo, mirando a sus pies, vio como grandes gusanos caían al piso. Empezaron a las 4 de la tarde, y cuando dieron las 6, Doña Luz ya había acabado. Una vez que todos los gusanos estaban en el piso, Doña Luz soltó a la gallina negra y dejó que se los comiera todos. Cuando la gallina terminó, la tomó y le ordenó algo en otro idioma. Fue entonces cuando la gallina salió corriendo hacia el monte, y mientras se perdía entre los árboles, se podían escuchar carcajadas malévolas. Dicen que algunas personas vieron cómo la gallina pasaba corriendo a su lado, y escucharon claramente que era la gallina la que se reía. Mi bisabuela le pagó a Doña Luz con unos aretes de oro que tenía puestos y regresó con mi abuelita, ya recuperada y sin fiebre a la casa. Esa noche, cuando mi bisabuela dormía, mi abuelita aún no podía dormir. Aún sentía en la punta de su cabeza esa extraña sensación, y en ella se había quedado el olor de las manos de Doña Luz. Se quedó un rato más despierta, y fue cuando escuchó que, por fuera de la casa, se oían unas voces, como si alguien estuviera paseando por fuera de la casa. Por curiosidad, se asomó por el mismo orificio de la puerta donde había visto a la mujer indígena y vio que eran 3 personas, quienes se dirigían a la casa de Doña Luz. Mi abuelita, que aún no podía dormir, se quedó esperando un poco más, pues quería comprobar lo que la gente tanto decía de las personas que acudían con esa mujer. Se decía que llegaban con Doña Luz para ser convertidos en animales. Después de lo que había vivido ese día, ya podía esperar de todo de Doña Luz. Así que, al cabo de una hora, mi abuelita atestiguó algo que jamás olvidaría y que en vida nos contaba siempre por las noches. La casa comenzó a sentirse más helada, a tal grado que ella podía ver el vapor salir de su boca. Fue entonces cuando escuchó los sonidos de unos animales por fuera de la casa. Su corazón palpitaba muy rápido de miedo. Se asomó nuevamente por el orificio de la puerta y vio como 3 cochinos de gran tamaño regresaban por el camino donde anteriormente aquellas 3 personas habían pasado hace rato. Los cochinos eran de tamaño descomunal, y sus ojos brillaban como candelas a la luz de la luna. De inmediato, mi abuelita entendió que esos no eran animales comunes. Con mucho miedo y procurando no hacer ruido, regresó a su hamaca. Sin embargo, comenzó a escuchar ruidos fuera de la casa, como si esos animales se estuvieran acercando, y a los pocos segundos, comenzaron a rascar con sus pezuñas la puerta, además de golpearla con sus hocicos. Se tapó completamente con la cobija e intentó orar como pudo. Ella no sabía rezar, solo repetía las palabras Padre Nuestro varias veces mientras se aferraba a la cobija. Finalmente, después de un rato, esos animales, al parecer, ya se habían fastidiado y se retiraron. Mi abuelita pudo conciliar el sueño varios minutos después, y al despertar a la luz del día, se levantó rápidamente para ver por fuera. Fue cuando se encontró con que la puerta estaba toda astillada por los golpes que había recibido.
Había huellas de cerdos por todos lados. La puerta ya era vieja, si alguien hubiera querido derribarla a golpes, fácilmente se habría caído. Quizás esto había sido una intimidación por parte de Doña Luz por haber estado mi abuelita de Fisgona. Ya un poco más tarde, la vecina visitó la casa para saber cómo se encontraba mi abuelita. Además, le comentó que en la noche se habían percatado de que unos cochinos enormes se habían metido a hacer destrozos en el patio de su casa. Golpeaban las puertas. Las arañaban como si quisieran meterse y chillaban entre sí como si se comunicaran de ese modo. La queja no solo se escuchó por parte de la vecina, sino también de otros vecinos, alegando lo mismo. Lo que más llamó la atención fue que la única que no se quejó fue Doña Luz. Así, los días pasaron, y se empezó a oír de casos como los de mi abuelita, donde se embrujaba a la gente y estos últimos tenían que acudir a la ayuda de Doña Luz. Comenzó a correr un rumor en el pueblo que recobraba más fuerza conforme pasaba el tiempo. Se hablaba sobre las transformaciones de Doña Luz y la aparición de otros guay, que es el término que se le da en maya a las personas que se convierten en animales. Las personas tenían cada vez más miedo y hacían todo lo posible para no tener encuentros con alguno de estos seres. Aparte de los cochinos que se veían por las noches y en el monte, se decía que se llegaron a ver por las noches un grupo de lechuzas que volaban de casa en casa. También se hablaba de un gallo negro, que era extrañamente más grande de lo normal y que por las tardes, en lo más alto de los árboles, observaba a la gente pasar y nunca lo oían cantar. Y, por si fuera poco, las apariciones de un mono negro, que se metía en las casas por las noches para robar comida. Incluso una vecina logró verlo en la cabecera de la cama de su hijo. El mono estaba acariciando la cabeza del niño mientras dormía. La gente del pueblo ya estaba cansada, por lo que decidieron actuar en contra de aquello a lo que tanto temían. Así, una noche se preparó una trampa para atraparla. Se logró ver cómo el mono negro entraba al patio de una casa, y justo al querer tomar la comida, se fueron contra ella con carabinas y perros. Ella rápidamente trepó entre los árboles, queriendo perderse entre la oscuridad, pero la continuaron persiguiendo. En un momento, al querer ella colgarse de una rama, un señor disparó contra ella. Sin embargo, al fallar, le dio a la rama, quebrándola, y eso ocasionó que Doña Luz cayera desde lo alto. Los perros se fueron contra ella, arrancándole trozos de piel con cada mordida. La caída desde esa altura y las heridas causadas por los perros provocaron que muriera, y justo al amanecer se corrió rápidamente la noticia. Mataron a Doña Luz, mataron a la bruja, mataron a la guay de Doña Luz, todo eso se gritaba por las calles. Vecinos, gente de otro lado del pueblo y hasta de pueblos lejanos fueron a verla, y entre ellos, mi bisabuela Rosa quiso comprobarlo. Allí, en el suelo, se encontraba una anciana con la mitad del rostro cubierto de pelo negro. Sus brazos, piernas y muslos presentaban mordidas que aún supuraban sangre. Mi bisabuela Rosa lo comprobó, se trataba de ella. No pasó mucho tiempo para que a uno de los pobladores se le ocurriera allanar la casa de Doña Luz. Gracias a ese acto se supo que ella era quien hechizaba a las personas por medio de aquella mestiza, para que luego ellos recurrieran en busca de sanaciones, y así obtener dinero o alhajas. Esa noche, después de mucho tiempo, las apariciones de aquellos animales extraños cesaron. Sin embargo, hoy en día se dice que aún se ve un mono columpiándose entre las ramas, y se cree que es Doña Luz, quien hizo un pacto con el diablo para seguir atormentando a la gente aún muerta. El cuerpo de la bruja ya había sido sepultado a las orillas de un río, mientras que la que fue su casa fue quemada. Pero aún se desconoce quién tomó el libro negro, pues cuando comenzaron a quemarla, el libro ya no se encontraba allí. Así pasó el tiempo. A mi bisabuelo le salió una oportunidad muy buena de trabajo, por lo que la familia entera se tuvo que mudar a otra parte. Por alguna razón, mi abuelita, al vivir cerca de una bruja, pudo quizá aprender un poco de lo que ella hacía, pues conocía cómo contrarrestar algunos males. Quizás se encargó de aprender sobre ello para saber qué hacer si algún día algún miembro de la familia llegaba a pasar por algo similar. Esto siempre se lo preguntó mi madre a ella, pues nunca supimos si todo lo había aprendido por vivir cerca o de algún otro lugar. Hoy en día, mi abuelita ya falleció, y sus pertenencias se quedaron en cajas guardadas en el sótano de mis padres. Pero lo que sí recuerdo haber visto allí, justo cuando estábamos guardando todas sus pertenencias, fue un libro de color negro, el cual ya parecía estar muy viejo y con mucho uso.
Tercer relato. Hijo de magia negra. Historia compartida por suscriptora. El presente relato fue actualizado al día de hoy, aún se tiene contacto con la protagonista de la historia, quien insistió en que se siga compartiendo. El canal de Luco no se hace responsable por los actos cometidos por ella y por lo que se diga en los comentarios. Sin más, he aquí la historia. Hoy en día. Mientras cuento esto, por fuera de mi cuarto aún se escuchan aquellas voces pidiéndome salir, no gritan de dolor, no lloran, solo me piden salir, quieren que les entregue a mi hijo, y están tocando mi puerta, y giran el picaporte, pero ya puse el seguro. Creo que el llanto de mi bebé los atrae de algún modo. Solo espero que todo esto termine pronto como cada madrugada. Por el momento, para distraerme, les contaré todo lo que me pasó y cómo he llegado aquí. Todo comenzó con un fuerte deseo, un sueño que, junto a mi pareja, deseamos alcanzar, pues desde que éramos novios siempre quisimos tener un bebé. Ahora que estábamos casados, era nuestra oportunidad. Al principio no sentíamos la presión, intentábamos tener un bebé y nos divertíamos en cada intento. Sin embargo, con el pasar de los años, la situación ya no nos favorecía. Nuestra edad, nuestra familia, nuestras amistades, todo se nos fue complicando. De algún modo sentíamos la presión de todos. Decidimos visitar a un doctor para que nos pudiese apoyar, a lo que nos comentó que yo no podía concebir bebés. Eso me devastó. Sentí que de algún modo ya no estaba completa, aquella ilusión que tanto había sembrado, jamás daría frutos. Para distraerme de aquel sentimiento me metí a trabajar. A mi esposo lo llegué a sentir más retirado de mí, era como si hubiera perdido el interés en nuestra relación, y no podía culparlo, no podía darle aquello que tanto anhelamos. Todo esto me llevó a acercarme más a mi madre, le platiqué todo aquello que nos estaba pasando y cómo me sentía al respecto. A lo que mi madre me hizo un comentario que en ese momento no lo dudé. Conozco a alguien que puede ayudarte, es amiga mía, y puede solucionar el problema que tienes. Me dijo mi madre, me mostró la fotografía de una señora ya un poco anciana, vestía toda de negro y con lentes oscuros. Le pregunté quién era ella, a lo que mi madre me contestó, ella es una bruja. Le conté a mi esposo sobre esta opción. Al principio se burló de mí y de mi madre, pero yo ya me sentía tan desesperada que quería probar tantas opciones como pudiera, no importaba si eran ridículas o no. Fue difícil, pero logré convencerlo. Jamás pensé que yo tendría que recurrir a este tipo de recursos de brujería. Para mí todo lo relacionado con brujos, magia y duendes, era pura charlatanería. Sin embargo, mi desesperación por ser madre era tanta que no me importaba lo que dijeran de mí o lo que pensaran. Tenía que hacer a un lado mis creencias. Mi madre me platicó sobre aquella bruja, la conoció cuando era más joven. Sin embargo, me decía que cada vez que pasaban los años, en vez de envejecer, la bruja recuperaba juventud. Me pasó la dirección de la casa de la bruja. No era en la ciudad, era necesario tomar carretera hasta llegar a un ejido. Lo que en un principio llegué a pensar fue cómo daríamos con ella. Sin embargo, nos percatamos que no éramos los únicos que habíamos ido a buscarla. La casa de la bruja era de ladrillo rojo, estaba construida justo en medio de un solar, en el cual los carros se estacionaban, y desde afuera la fila para ingresar era bastante larga. Sentí un poco de tranquilidad al observar a mucha gente, pero me inquietaba que esta bruja fuera tan popular. Justo al momento de pisar la entrada al solar, una mujer bastante alta salió a recibirnos. Me preguntó mi nombre y el de mi esposo, y nuestro asunto. No sabía cómo decirlo pues me apenaba mucho, pero se lo dije así. Queremos tener un hijo, y no lo hemos logrado. Aquella mujer me señaló un lugar en el solar. A la sombra de un algodón muy frondoso se encontraban otras dos parejas, quienes intuí que asistían por lo mismo que nosotros. Mi esposo inmediatamente entabló conversación con uno de ellos, confirmando mi creencia. Doctores, medicamentos, dietas, recetas especiales, de todo hemos intentado y esta es nuestra última opción. Fue lo que me dijeron quienes estaban junto con nosotros, era como si esto hoy en día ya fuera algo normal. Al cabo de una hora, nos pidieron ingresar, tomé a mi esposo de la mano, y pude notar cómo ésta se encontraba mojada por el sudor. Lo conozco bien y esto le pasa cuando está nervioso. Al ingresar a la casa, divisé varias botellas con velas puestas justo en la boquilla, que de tanto uso, se encontraban ya negras. Había frascos por doquier, algunos llenos de cosas que me daba asco ver,
Aún por dentro en el pasillo había gente esperando a los que estaban en sesión. Vi a algunas señoras con paños en la cabeza. Un viejo con canas abundantes que parecía que se caía en pedazos, apenas se sostenía de su bastón, se encontraba acompañado de un joven que le decía: «Papá, todo estará bien, no te vayas a morir». Vi a unos cuantos niños, no podía dar crédito del por qué tendrían que traer a unos infantes a este tipo de lugares. Los pasamos de largo. La mujer alta nos condujo hacia una habitación aún más grande, nos mostró nuestros lugares, los cuales estaban formando un círculo, y en medio de nosotros estaba una mujer, la cual me sorprendió mucho. No podía ser la bruja, era más joven que la fotografía que me había enseñado mi madre. Apenas nos habíamos sentado, cuando pidió a uno de nosotros pasar, la primer pareja se acercó lentamente, acto seguido la mujer alta que nos había recibido acercó un catre. La bruja le pidió que se acostara y se descubriera el vientre, luego colocó su mano sobre el rostro de ella y dijo: «Veo 3 calaveras, son de color negro, y una de ellas tiene el cráneo quebrado». Sacó de su bolsillo un frasco que al abrirlo un olor repugnante se impregnó en el aire. Esto me sacudió de algún modo, pues me sentí intranquila al percibirlo. La bruja chorreó en su palma una generosa cantidad, frotó vigorosamente en el vientre de la señora, quien comenzó a quejarse de que se encontraba muy caliente. No quise mirar, seguía aún indecisa si había sido un error estar allí, pero ¿qué podía hacer? Ya me encontraba en ese lugar, tenía que hacerlo. En ese instante vi que alguien grababa la sesión con una cámara de video ya vieja. Se me ocurrió mirar la pantalla de la cámara y cuál sería mi sorpresa que en la pantalla se veía más que un masaje al vientre. Las manos de la bruja se encontraban dentro del vientre de la mujer. Era como si hubiera hecho un corte perfecto e ingresara ambas manos al vientre, sin derramar sangre. No daba crédito a lo que veía. Miré nuevamente a la señora en la cama, y pude apreciar las manos de la bruja, que se encontraban por fuera y no por dentro. Al cabo de unos segundos terminó, la mujer se quedó recostada un minuto y se incorporó de nueva cuenta al círculo. «Al primer hijo que tengas, me lo traerás para darle su bendición, yo tengo que sobarlo», dijo la bruja. Después preguntó por si alguien venía por la misma situación. Recordé a la otra pareja que había llegado antes, y sin darme cuenta, ya se habían ido. Creo que me tocaba a mí. «Estamos muy a tiempo de irnos», dijo mi esposo susurrándome al oído. Le comenté que no, ya estábamos tan cerca que no podía detenerme el miedo. Me levanté y me acerqué a la bruja. Me dirigí hacia el catre, pero la bruja me detuvo del brazo, me pidió que me acercara a una mesa que tenía a un costado. Me senté frente a ella, acercó una cacerola y me dijo que pasara lo que pasara, no cerrara la boca. Yo estaba confundida, no sabía por qué me lo decía, cuando en mi garganta comencé a sentir un raro cosquilleo. Tragué saliva, pero fue peor, ese cosquilleo subía por mi garganta, como si dentro una araña de patas largas subiera desde mi estómago hasta llegar a mi boca. Tuve que poner la cara frente a la cacerola, tenía que vomitar y sacarlo. Fue cuando los dedos largos de aquella bruja se metieron por mi boca llegando hasta el fondo de mi garganta y sacó algo que al verlo me generó más asco y provocó que vomitara. Se trataba de cabello, cabellos largos de color negro. Podía sentir cómo los cabellos se atoraban en mis dientes, y no me dejaban tragar saliva. La bruja volvió a meter los dedos dentro de mi garganta y sacó más cabello. Sus dedos asquerosos me provocaban más asco del que podía soportar. Comencé a toser y a vomitar. Yo ya no podía respirar. El estómago se me retorcía. Nuevamente la bruja metió sus dedos y sacó una gran bola de cabello dentro de mí, lo cual me dejó respirar con mayor tranquilidad y tragar saliva. Me quedé viendo hacia el techo, sentía que me desmayaría en cualquier momento. La bruja se acercó a mi oído, me pidió que le esperara un poco, ya que necesitaba decirme algo. Mientras esperábamos en lo que parecía ser una sala de estar, me encontraba durmiendo en el regazo de mi esposo, quien me veía asustado. Al cabo de una hora la bruja llegó acompañada de la señora que nos había recibido. La bruja me pidió hablar conmigo a solas. Aún sentía las piernas muy débiles, como si hubiese corrido tanto. La bruja me llevó a un rincón donde tenía varios frascos similares a los que a uno le dan en la homeopatía. Tomó un par de frascos y los combinó con algo que olía similar al mezcal. Me pidió que abriera la boca y me indicó que me los tomara, y mientras lo hacía me dijo lo siguiente. «Me costó un poco de trabajo, pero traías encima una brujería barata, llena de envidia, de alguien que conociste hace mucho, pero para poder alcanzar lo que deseas, es necesario que realices un sacrificio, ya que el alma que le corresponde a tu bebé aún sigue con vida.
un alma por alma, si estás dispuesta a hacerlo, necesito que hagas lo siguiente. He de ser honesta, esto me hubiera parecido ridículo, pero después de lo que viví, no me atrevía a dudarlo. Me pidió que, con un pañuelo rojo, envolviera la fotografía de ese sacrificio, insertara una aguja justo en el centro y anunciara mi sacrificio. Era importante que fuera sangre directa, no tenía que ser un conocido o alguien que apenas acabara de conocer. Sin embargo, había una condición más que tenía que seguir. Una vez embarazada, me pidió que asistiera con ella a los 3 meses, luego a los 6 y por último, cuando me llegase a aliviar, tenía que hacerlo con ella. Simplemente dije que sí, la bruja no me retiraba la vista de encima, yo tuve que voltearme pues no le podía aguantar la mirada. No sabía si seguir con ese juego, el camino a casa fue silencioso, no le comenté nada a mi esposo de lo que hablé con la bruja, me lo mantendría en secreto, pues no quería ni pensar que yo llegaría a sacrificar a alguien. Pasaron un par de semanas. He de confesar que yo me sentía mucho mejor que antes, de algún modo ya lo había olvidado todo, sin embargo, la espina de tener un bebé aún no se iba. Aquella hambre de tener un bebé ya era más fuerte, fue cuando cometí los peores pensamientos que he tenido en mi vida. Decidir a quién tenía que sacrificar. No sé si decirlo sea bueno, pero pensé en primos, en tías, hermanas de mi madre, también pensé en mi hermano, además traté de imaginarme quién pudo haberme puesto encima aquella magia negra, pero no pude hacerme a la idea de quién haya sido. Fue cuando a mi mente surgió quizás la peor decisión que pude tomar. Aún me arrepiento, pues quién se me ocurrió como sacrificio. Fue a mi madre. Ya había vivido varios años, ya había tenido una vida plena, además sé que ella de algún modo daría su vida por mi bienestar, pero yo, no podía tomar esa decisión tan a la ligera, y después de pensarlo tanto, lo hice. Tomé una fotografía de mi madre, una de las que guardaban en mi bolso, y procedí con la magia negra que me pidieron que hiciera. De algún modo, no me esperaba que pasara algo en ese instante, pues sentía que eran puras mentiras. Pasaron varios días, mi madre nos visitaba varias veces a la semana, al principio me sentía incómoda al verla y pensar en lo que me atrevía a hacer, pero conforme pasaron los días se le veía muy sana. Dejé atrás aquellos pensamientos de magia negra, algún modo guardé aquel recuerdo como una mala opción para alcanzar nuestro sueño muy dentro de mí. Pero algo pasó de repente, mi madre falleció un día, no nos había visitado como era su costumbre últimamente, así que decidimos ahora nosotros ir a verla, la encontramos tirada en su alcoba. Me acerqué rápidamente para socorrerla pero ya era muy tarde. Mi esposo rápidamente fue a la sala a llamar a una ambulancia. Mientras yo acariciaba la cabeza de mi madre, vi que algo salía de su boca, era un cabello, pensé en lo peor, abrí la boca de mi madre y de ella saqué varios cabellos, tantos como los que yo había vomitado. Algo dentro de mí me revolvió el estómago, a tal grado que tuve que ir a vomitar. Enterramos a mi madre ese mismo día, yo me sentía deshecha, dentro de mí la culpa crecía, no podía quitarme de la mente aquella magia negra que experimenté hacia mi madre, me provocaba ascos pensar en ello. Así pasó una semana, yo me sentía peor, me sentía cansada, y con constantes vómitos. Fue cuando a mi esposo se le ocurrió que quizás, por fin estábamos esperando a nuestro primer hijo. Me consiguió una prueba de embarazo, la cual resultó ser positiva. Al principio nos sentíamos soñados, aquello que tanto deseábamos se había cumplido por fin. Pero algo dentro de mí me recordaba aquel acuerdo con la bruja, tenía que ir a verla a los 3 meses cumplidos. Decidí ignorar aquellos pensamientos, no hacerles caso, prefería evitarlos, pues por las noches terribles las pesadillas me acechaban. Soñaba que mi madre en la mecedora sostenía un bebé que no dejaba de llorar. Otras pesadillas que tenía eran donde el llanto de un bebé se escuchaba por la casa y no podía encontrarlo. Poco a poco me fui acostumbrando a despertar a mitad de la noche llorando. Cumplidos los 3 meses, en mi mente estaba aquel pensamiento de ir con la bruja, cerraba los ojos y la veía a ella. Mi esposo me dijo que justo saldría ese día de negocios, y no regresaría en 2 días, me quedaría sola. Antes cuando salía mi esposo me iba con mi madre, pero ahora yo le temía a la casa de mi mamá. Esa noche, al 3er mes de embarazo, un olor igual al que había percibido en la casa de la bruja, se impregnó en toda la casa, lo noté justo cuando estaba por acostarme, abrí las ventanas de todos los cuartos, puerta del patio e incluso puse aromatizantes, pero ese hedor no se iba. Me senté en la cama a ver la televisión y sin darme cuenta me quedé dormida.
En medio de la noche el constante brillo de la estática de la pérdida de la señal de la televisión me despertó, aquel molesto ruido en mis oídos resonaba, y con los ojos cerrados busqué el control remoto. Lo apunté al televisor para apagarlo cuando algo me golpeó la mano haciendo que tirara el control y cayera debajo de la cama. Esto hizo que abriera los ojos por aquel golpe que había sentido, volteaba a los lados, y no veía a nadie, la estática hacía que el cuarto parpadeara, pensé que quizás había sido mi imaginación, pero la mano aún me dolía por aquel golpe. Miré hacia un lado de la cama y vi el control tirado en el piso, me agaché como pude para no lastimar al bebé, lo levanté del suelo que cuando me incorporé nuevamente para apagar el televisor, divisé algo a mi lado izquierdo, la figura de una persona acostada sobre mi cama se encontraba cubierta por mi sábana, desde la cabeza a los pies. Alguien estaba totalmente tapado, comencé a respirar rápidamente, pues aquello debajo de las sábanas también respiraba, lentamente acerqué la mano para retirar las sábanas, mientras que con la otra aún sostenía el control, no sabía qué haría si al descubrirlo me encontraría con aquello que me golpeó la mano. Así que lo hice rápidamente para encontrarme con que no había nada acostado allí, la cama estaba vacía. Respiré aliviada muy profundamente. Justo pasados los días que mi esposo estaría afuera, regresó a tiempo para darse cuenta que me había ido a dormir con mi hermano, no quería quedarme en casa esos días yo sola. Los meses transcurrieron, nada había pasado fuera de lo normal, el bebé seguía creciendo, estábamos emocionados de que pronto lo conoceríamos. Fue al 6º mes que decidimos conocer su sexo, a pesar de que ya podíamos saber semanas atrás, decidimos romper con esa intriga. Justo en esa semana que se cumplió el 6º mes, mi esposo salía tarde del trabajo, yo lo esperaba sentada en la mecedora hasta que llegara, no quería irme a acostar sin él. Fue cuando nuevamente aquel hedor repugnante se percibió en la casa, aquel hedor de esa bruja había regresado, nuevamente fui a abrir ventanas y puertas. Cuando regresé a la sala para seguir viendo la televisión, me percaté de algo que me heló la sangre. La mecedora se movía como si alguien estuviese arriba de ella, yo la había dejado ya hace varios minutos, no tenía por qué seguir meciéndose, me acerqué para detenerla cuando a mi alrededor varias cosas crujieron, la puerta se estremeció, como si por dentro de la casa se hubiese expandido algo. Miré a mi alrededor, un cajón de la cocina se había abierto completamente, me acerqué para cerrarlo. De pronto en la puerta de la entrada tocaron fuertemente, me pedían a gritos que le abriera, no reconocí la voz. ¿Quién es? Pregunté, sin embargo no me contestaron, me pareció extraño que alguien tocara la puerta, pues para llegar a ella es necesario ingresar primero por la cochera y abrir el cancel de la casa. La mecedora cesó su movimiento, y nuevamente tocaron la puerta, pero ahora era la voz de un hombre pidiendo que le abriera, nuevamente pregunté de quién se trataba, pero nadie contestó. Fue cuando la voz de una mujer a la que reconocí rápidamente se escuchó del otro lado. Hija mía, ábreme la puerta por favor. Se trataba de mi madre, no lo podía creer, me acerqué para abrir, pero algo dentro de mí me detuvo. No supe qué fue, pero era como si una sensación me hubiera frenado. Me asomé por la mirilla de la puerta y no vi a nadie y mientras observaba tocaron fuertemente, pero ahora no decían nada, me estaba volviendo loca. Me senté a llorar en el sillón tapándome los oídos mientras escuchaba nuevamente cómo tocaban, pero ahora era la voz de un hombre, pidiendo entrar, no lo podía creer, no sabía lo que pasaba. La puerta se abrió y yo grité, un par de manos me tomaron, y por más que forcejeé no pude quitármelas de encima, y al abrir los ojos, vi que se trataba de mi esposo. Lo abracé, lloré en sus hombros. Decidí contarle todo, desde el pacto con la bruja, lo que pasó con mi madre, cuando él salió de viaje, y lo que estaba pasando hace unos momentos. Cumplí los 9 meses, nos cambiamos muy cerca de con mi hermano, no regresamos a esa casa se había quedado ya impregnada con ese hedor de la bruja, todos los días, ese asqueroso olor me revolvía el estómago. Por fortuna en la nueva casa no nos había pasado nada, todo había estado muy tranquilo. Así llegó el día en que me aliviaría, el parto fue rápido, tuvimos un bebé muy sano y fuerte. Un par de semanas después nuestro ritmo de vida había cambiado ya con un miembro más en la familia. Mi esposo ya había salido anteriormente de viaje, y las cosas estaban tranquilas, por ello un par de días antes de que les contara todo esto, se volvió a ir. El gruñido de un gato proveniente del techo me despertó, mi bebé lo había acostado justo a mi lado, lo contemplaban plácidamente dormido, cuando un hedor horrible se impregnó en mi cuarto.
Aquel pensamiento terrible se apoderó de mí. Escuché como por fuera de mi habitación alguien tiraba cosas, como si buscaran algo, luego escuché al gato llorar de dolor, rápidamente me levanté para poner seguro a la puerta, cuando en ese momento mi bebé comenzó a llorar, y como si el llanto los atrajera, tocaron a mi puerta constantemente, no una, ni dos veces. Era un constante golpeteo a la puerta. Me asomé por debajo de ella, y no vi a nadie, pero el ruido era constante. Hasta que cesó. Tomé a mi bebé y lo tranquilicé dándole pecho. Fue cuando por fuera del cuarto la voz de una persona me pedía de favor entrar. Yo no le respondí. Nuevamente aquella voz cambió, era la voz de mi madre, me pedía al bebé. Quería verlo, pero yo no quise ni pararme, mi bebé comenzó a llorar y fueron más fuertes los golpes a la puerta. Estos fueron cesando poco a poco, hasta la madrugada. Salí de mi cuarto, la casa estaba intacta, algunos cajones se encontraban abiertos, y ese hedor terrible se había ido. Mi esposo cada vez que llega tarde, me siguen pidiéndome que abra la puerta, cada vez son más intensos y más insistentes. Han intentado abrir la puerta por su cuenta y en esas ocasiones he logrado ver como una mano empuja desde el otro lado, no me queda más que esperar a que sea de madrugada para que aquello se vaya. Tome la decisión de compartir mi historia, como una advertencia de lo que puede suceder si se pacta con una bruja y no se cumplen sus términos. Tengo a mi bebé en brazos y nadie ni nada me lo arrebatará, es un sueño por el que tanto luché,